Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a avanzar un poco con la cuestión teórica que va a ir construyendo lo que necesitamos saber para los próximos prácticos. Como ya saben, hoy es teoría, el lunes que viene es clase de laboratorio, por ende eh, deben trabajar en poder ir presentando ya el primer trabajo, aunque sea, digamos, ya tienen dos trabajos presentados por nosotros hacia ustedes, ¿no? Asignados serían. Eh, y en las próximas semanas van a tener dos más, ¿sí? Uno que va a derivar de la teoría que vamos a empezar a ver hoy, y otro que es una adaptación del trabajo del multiplexor para controlarlo con un Arduino, ¿sí? Así que vayan avanzando y vayan sacándose cosas de encima para no quedarse atrás. Ese es el consejo. Este, Hoy vamos a empezar a hablar de lo que son los sistemas secuenciales. Y acá vamos a ir un poco leyendo esto, digamos, para después llegar a la parte más importante de todo esto. Acá dice, los circuitos lógicos se clasifican en dos tipos. Combinacionales, aquellos cuyas salidas solo dependen de las entradas actuales, ¿sí? Que son todos los que venimos viendo hasta ahora. Eh, en cuanto a, por ejemplo, sobre todo, que es puramente combinacional, el trabajo número 2, el de la bicicleta, ¿sí? El valor que tiene la salida de las compuertas depende del valor de sus entradas, ¿sí? No hay nada entre medio, no hay demora, no hay procesamiento de nada, ¿sí? Se presenta algo en la entrada y se refleja en la salida de acuerdo a la lógica que sea que nosotros construimos, ¿sí? Esos son todos los circuitos combinacionales. Y están los circuitos secuenciales, que son aquellos cuyas salidas dependen no solo de sus entradas actuales, sino también de sus entradas anteriores. ¿Sí? Esto por ahora va a ser un poco críptico, digamos, pero ya se van a ir dando cuenta de qué se trata y que no es tan complejo como parece. ¿Sí? Dice, esta información de las entradas anteriores debe preservarse en el circuito y se denomina estado interno o estado secundario o simplemente estado del circuito. ¿Sí? Es necesario distinguir el valor presente de una señal del que se poseía en un instante inmediatamente anterior y este del anterior. Por ello habrá una intervención explícita del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se va a dar ese tiempo? Con lo que nosotros llamamos clock o reloj. ¿Sí? Por eso ustedes construyeron dentro de su Minilab un circuito muy básico de clock, que es el 555. Entonces, eso va a dar estados lógicos 0 y 1 con una frecuencia determinada, ¿sí? O sea que va a pasar un tiempo exacto entre un pulso y el que sigue, y ese va a ser el que determine el actuar de los circuitos secuenciales, ¿sí? Un sistema secuencial posee 2 a la n estados de entrada para n entradas, eso ustedes ya lo saben, digamos, por cada pin de entrada que yo tengo, que le puedo llamar bit, tengo 2 a la n posibilidades, ¿sí? Poseen además 2 a la p estados de salida para p salidas y un número finito de estados internos. De ahí que sean conocidos como autómatas finitos. Según la relación entre la salida y los estados internos podemos distinguir el autómata de Mili, que las salidas se obtienen en función de la entrada y de los estados internos. ¿Sí? Acá fíjense, están las entradas que son X, las salidas que son Z, y entre medio, ¿sí? Hay distintos tipos de realimentación en el circuito. Por ejemplo, aquí hay un sistema combinacional que produce salidas. Esas salidas, por un lado, van a otro sistema combinacional, ¿sí? Perdón, salidas internas, ¿no? Estados internos, que van a otro sistema combinacional que produce las salidas, y a su vez van también a las señales de entrada, ¿sí? O las señales de entrada también combinan con los estados internos. Hay memorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si acá hay un combinacional, acá hay otro combinacional y en ninguna parte hay una memoria,
esto no sería un circuito secuencial, porque no habría nada que mantenga esos estados internos, ¿sí? Recuerden que los combinacionales no tienen esa capacidad. Hay una entrada y se presenta directamente en la salida, no hay intervención del tiempo, ¿sí? Y después están los autómatas de Moore, que dice que las salidas coinciden o dependen de los estados internos, ¿sí? Acá hay un combinacional con entradas, con los estados internos que van a la memoria, y de la memoria se realimentan de vuelta las entradas, ¿sí? Y las salidas por acá. Esto es cuestión más eh, adicional, digamos, información adicional. Ya vamos a empezar a ver a qué le aplicamos todas estas cosas, ¿sí? Toda esta es la introducción que necesitamos usar como cimiento. Dice, sistemas secuenciales síncronos. Según la forma de realizar el elemento de memoria, nos podemos encontrar con distintos tipos de sistemas secuenciales, principalmente dos. Los sistemas secuenciales síncronos, en los que su comportamiento puede definirse en instantes discretos de tiempo, se necesita una sincronización de los elementos del sistema mediante una señal de reloj, ¿sí? De lo que hablábamos recién, que no es más que un tren de pulsos periódico, ¿sí? Esto es lo que nos entrega nuestro 555, hay un montón de otras formas de generar un clock, pero esa es la más simple de todas. Las variables internas no cambian hasta que no se llega a un pulso de reloj, ¿sí? Los sistemas secuenciales asíncronos actúan en forma continua en el tiempo. Un cambio de las entradas provoca los cambios en las variables internas sin esperar la intervención del reloj. Son sistemas más difíciles de diseñar, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con sistemas síncronos, ¿sí? El cambio de las variables internas se puede producir de dos maneras en un sistema secuencial síncrono. Y esto ya lo hemos charlado. Por niveles, ¿sí? Cuando permiten que las variables de entrada actúen sobre el sistema en el instante en el que la señal de reloj toma un determinado nivel lógico, o por flancos o cambio de nivel, cuando la acción de las variables de entrada sobre el sistema se produce cuando ocurre un flanco del reloj. Ya sabemos que existe el flanco de subida o el flanco de bajada, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Es toda información suelta que ya se va a empezar a sentar, tengan paciencia. Dice, el elemento de memoria básico de los circuitos secuenciales síncronos es el biestable. Almacena el estado 0 o el estado 1 y de ahí su nombre. En dos estados estables, valga la redundancia, de funcionamiento, ¿sí? También se conocen como flip-flops. Y hay varios tipos de biestables que tienen distintas características de diseño y funcionales, y vamos a empezar a hablar de ellos, ¿sí? El biestable RS es el más básico de todos, ¿sí? Su símbolo lógico se muestra a continuación, tiene dos entradas, set, reset, y tiene salidas complementarias, Q y Q negada. Además tiene una entrada de reloj activa por flanco de subida, ¿sí? Y por acá tenemos nuestra tabla de verdad, que dice qué hace este circuito de acuerdo a los valores de entrada, ¿sí? Y acá, fíjense, dice clock, no tiene nada, digamos, ahí probablemente había un dibujo del flanco, pero no quedó. Entrada set, entrada reset, y acá nos dice la salida QN, ¿sí? Perdón, la salida Q en el estado n más 1 y la salida Q negada en el estado n más 1. Miremos esta principalmente. ¿Por qué? Porque la otra va a ser el complemento de esta, ¿sí? Es lo mismo, pero una es el complemento de la otra. Ese complemento existe porque facilita mucho después a la utilización de los biestables para armar circuitos, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? Que cuando set y reset sean 0, ¿sí? Luego de que llega el pulso de clock, la salida, ¿sí? La salida en el tiempo Qn más 1. N más 1, ¿qué quiere decir? Después de que pasó el pulso de clock, ¿sí? Eso va a ser el tiempo futuro, el que decía antes, o en este caso, nosotros estamos viendo, si vemos desde que ya pasó, vemos el tiempo pasado, ¿sí? Esto es una cuestión que vamos a empezar a viajar en el tiempo seguido ahora. Pero esto es así. Esto dice que si el set es 0 y el reset es 0,
la función que cumple es la de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? La salida va a quedar como estaba. La salida, Q, en este estado, se va a mantener en el n más 1. ¿Sí? Yo, por ejemplo, nuestra salida tiene un 0. Cuando set y reset estén en 0 y llegue un pulso de clock, la salida se va a mantener en el estado que estaba. ¿Sí? Si tengo el set en 0 y el reset en 1, en el tiempo futuro la salida se va a ir a 0. Sí o sí, no importa lo que había, se va a 0. ¿Por qué? Porque esa es la función del pin de reset. ¿Sí? Básicamente el reset le dice a la salida que se ponga en 0. ¿Sí? Esa es la función de reset. Análogo a eso está la función set. Yo pongo un 1 en set y un 0 en reset, y dice que en el tiempo futuro la salida se va a ir a 1. No importa cuál sea el estado que tenía, se va a ir a 1. ¿Sí? Y después, si yo pongo 1 en set y en reset, dice que es un estado prohibido. ¿Por qué? Porque el vía estable no está pensado para hacer set y reset al mismo tiempo, digamos, conceptualmente no tiene sentido querer resetear y setear algo al mismo tiempo. ¿Sí? Y dice que se va a poner en 1 en la salida. ¿Sí? Y esta de off es, acá debiera decir que cuando no hay pulso de clock. Pero básicamente tenemos tres operaciones principales que son estas tres. ¿Sí? Mantenimiento. Si yo no pongo reset ni set, no va a suceder nada. ¿Sí? Recuerden, siempre el cambio se va a dar después que llegue, cuando llegue el pulso de clock. ¿Sí? No antes, no de manera inmediata. Cuando llegue el pulso de clock se va a producir un cambio en la salida. Q y Q negada de manera complementaria. ¿Sí? Y eso va a suceder de acuerdo a lo que yo le diga a las entradas que tienen que hacer. Si pongo 0 y 0, se mantiene. Si pongo el 1 en reset, ¿sí? En el pin de reset, la salida se va a ir a 0. Si pongo el 1 en el pin de set, la salida se va a ir a 1. Hasta ahora eso es todo lo que hace. ¿Sí? Vienen biestables, que son set, reset asíncronos. ¿Qué quiere decir? Que no hay pulso de clock. Que inmediatamente que yo haga algo en la entrada, se refleja en la salida. ¿Sí? Eso también existen. Ya vamos a ver un ejemplo animado de los mismos. ¿Se va entendiendo esto más o menos? Esto es un componente, así como vimos las compuertas que tenían una tabla de verdad y un funcionamiento, digamos, la diferencia es que este no va a producir los cambios en la salida de manera inmediata como las compuertas, sino que va a esperar un pulso de clock. ¿Sí? Y tiene un funcionamiento de acuerdo a una tabla de verdad que está ahí en la pantalla. ¿Se va entendiendo? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Bueno, ya va a ir quedando un poco menos, no se preocupe. Vamos a pivotar a un ejemplo. Miren esto. Si ustedes buscan en internet biestable RS tipo latch, se llama también. Si buscan el asíncrono, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar. Vamos a buscar una imagen a ver si. Fíjense que acá todos los ejemplos están construidos con compuertas NAND y con compuertas NOR. Básicamente lo que hay adentro son dos compuertas conectadas de esa manera, pero quiero ver el símbolo, a ver si lo encuentro por acá. Bueno, acá. Esto termina siendo lo mismo, ¿sí? Acá está set, reset, la salida Q y la salida Q complementaria, y no tiene clock, ¿sí? Este es asíncrono, no depende de un pulso de clock para funcionar, ¿sí? Como para que lo vean. Y eso internamente está construido de esta manera, ¿sí? Y vamos a ver por qué funciona como funciona, ¿sí? Ahí vimos que se podía construir con NAND y con NOR. Vamos a ver primero el que se construye con NOR, que es un poquito más fácil de entender. Bien, ahí tenemos dos compuertas NOR conectadas de esta manera un poco particular que hasta ahora no habíamos visto. La entrada de set la manejamos con esta llave, tiene un pull down, ya sabemos para qué. La entrada de reset tiene un pull down.
las dos compuertas, hay una parte de la salida que se realimenta hacia una entrada, digamos. La salida Q negada acá arriba y la salida Q abajo. ¿Sí? Tiene un puntito para que no me marque lo mismo que las que estaban arriba. Q y Q negada. ¿Y qué nos decía ahí? Yo tengo 0 y 0, la salida está en 0. ¿Sí? Ahora en realidad tiene así porque estaba en el estado de apagado, ¿no? Pero acá tengo 0 y 0, yo ahí hice un set, hago un reset, ahí está la salida en 0, si hago un set, la salida se pone en 1, fíjense que yo cierro la llave, la salida se pone en 1, la abro y la salida se mantiene. Esa es la magia de todo esto, digamos. Antes con nuestras compuertas, si abríamos la llave, volvía a cambiar el estado de salida, no se mantenía. ¿Sí? Por eso están estos pines que van de la salida hacia la entrada para obligar a que me mantenga ese estado. Si yo pongo el set, hago que la salida sea 0, siempre la otra es complementaria, saco la señal y la salida se mantiene. ¿Sí? Fíjense, se mantiene, se mantiene. Si pongo los dos en 1, estado prohibido, digamos. Eso es un biestable básico. ¿Sí? Se llama también latch, como latch quiere decir cerrojo, o no sé qué otro. Pegado, ¿Cómo? como que se quede pegado. Latch es como... Claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no hay un término en español que lo explique tan bien, digamos, como cerrojo. Eso es básicamente lo que nos dice es, si yo hago una acción en la entrada, la salida se queda bloqueada, ¿sí? Sin necesidad de que la entrada se mantenga. Ese es el principio de funcionamiento y la magia de los biestables. ¿Sí? Si nosotros vemos acá la otra que funciona con NAND, la diferencia es que la que funciona con NAND, las entradas son negadas. ¿Qué quiere decir? Se activan con 0. Yo acá tengo mis llaves a masa y mis resistencias de pull-up. ¿Sí? Entonces, por defecto, con la llave abierta tienen 1 y con la llave cerrada tienen 0. ¿Sí? Ustedes van a ver biestables que dice que las entradas son negadas o sin negar. Eso va a depender de cómo están construidas internamente. ¿Sí? Hay de todos los tipos. Pero básicamente lo mismo, fíjense, la salida Q está en 1, si yo la hago resetear se va a 0, aunque saque el estado, si la hago setear se va a 1. Y eso es todo. ¿Sí? Y ahí se activan las dos, que es el estado prohibido, digamos. Y a su vez, fíjense que hay otro estado prohibido, ¿ven? Si yo le pongo 0 y 0 a este tipo de, perdón, es 1 y 1, digamos, el estado prohibido, hay una falla en la simulación directamente. La lógica no responde. ¿Sí? Por eso siempre le dejo una cerrada cuando le pongo play para que empiece con algo que puede hacer. Entonces, eso es un biestable básico. ¿Sí? La diferencia con el que vimos acá es que este va a esperar a que llegue el pulso de clock para hacer esos cambios. ¿Sí? Nada más que eso. Este lo único que puede hacer es poner en 1 o en 0 la salida de acuerdo a las entradas set y reset cuando sucede el pulso de clock. ¿Sí? Fíjense, acá dice clock y acá tiene este triangulito que ya vimos que se activa por flanco. Si este triángulo aparte tiene un círculo acá, como este, es flanco de bajada. Esa es la norma que en casi todas las documentaciones la van a ver de esa manera. ¿Sí? En alguna puede tener otro símbolo. ¿Sí? El biestable tipo D, este también es latch o cerrojo, nada más que este tiene ya otra característica, digamos, dice, tiene una entrada de datos, dos salidas de estado complementarias, Q y Q negada, ya sabemos, y tiene una entrada de clock, activa por flanco de subida, ¿sí? Esto particularmente habla de un solo tipo de activación, la realidad es que hay un montón.
¿sí? Flanco de subida, flanco de bajada, hay un montón de variaciones de esto, digamos. Acá está hablando como de los básicos. También puede contar con dos entradas más conocidas como preset y clear. ¿Sí? El biestable D que aparece en la figura puede funcionar de dos formas, síncrona y asíncrona. ¿Sí? De hecho, este es un poquito más complejo que el básico, que no tiene las entradas asíncronas. Así que vamos a hablar primero del básico, que lo tengo acá. No, también tiene asíncrona. Entonces lo vamos a ver directamente ahí, después lo menciono. ¿Qué dice acá? Analicemos toda esta tabla. Tenemos preset y clear básicamente cuando yo tenga un biestable síncrono, o sea que responde a los pulsos de clock para cambiar la salida. También trae entradas que ignoran el clock, como el preset y el clear, ¿sí? Que son asíncronas. O sea, esas dos entradas van a actuar sobre la salida indistintamente del clock. Van a actuar de manera instantánea. ¿Sí? Este ya tiene más funciones. Fíjense que ya tenemos cuatro entradas diferentes y la salida y su salida complementaria. ¿Qué nos dice? Las entradas asíncronas, si yo pongo un 1 en el preset, pongo un 1 en la salida. ¿Sí? Inmediatamente. No interesa el clock y no interesa la entrada de datos. ¿Sí? El reset asíncrono, esto es lo mismo como hacía el anterior, digamos. ¿Sí? Nada más que el que vimos en el Proteo era el asíncrono, el que vimos acá arriba en el documento era asíncrono también. Cuando pongo un 1 en la entrada clear, ¿sí? No interesa lo que haga el clock y no interesa lo que tenga la D, me ponen 0 la salida. ¿Sí? Esta mucho no la explicamos porque sabemos que siempre la complementa. El estado prohibido, que es lo mismo que vimos antes, yo no puedo hacer preset y clear. Preset y clear en este caso y en la mayoría van a ser lo mismo que decir set y reset. ¿Sí? Nada más que cuando funcionan así asíncronos sobre unos síncronos se lo suele decir preset y clear. Y después sí tengo el set, ¿sí? Cuando venga el flanco, o sea, yo necesito tener 0 en las dos entradas asíncronas para que recién empiece a mirar el clock y el dato. ¿Sí? Entonces, cuando haya un 1 en el dato y llegue el flanco de subida, me pone un 1 en la salida. Cuando haya un 0 en el dato y llegue el flanco, me pone un 0 en la salida. Básicamente, cuando llega el pulso de clock, lo que tiene en la entrada lo pone en la salida. ¿Sí? Eso es en cuanto a las entradas síncronas. Y ustedes por ahí van a pensar, ¿para qué hacemos todo ese lío si lo que está en la entrada está en la salida? ¿Sí? No, ¿dónde está la ganancia de todo esto? ¿Dónde está la utilidad de todo esto? Bueno, la utilidad, y es parte de lo que vimos con los anteriores, es que el estado de salida se mantiene. ¿Sí? Entonces esto básicamente empieza a ser una memoria. ¿De qué manera? Miren, acá tenemos un biestable tipo D. ¿Sí? Tenemos el set y el reset asíncrono a más a los dos, para que no afecten. ¿Sí? Fíjense que acá se llaman set y reset en vez de preset y clear. Termina siendo lo mismo, depende de la bibliografía o el modelo del integrado. ¿Sí? Fíjense que este es uno de la familia de los 4000. Entonces, las entradas asíncronas no van a hacer nada en este caso. Yo quiero ver qué sucede acá con las entradas síncronas. Yo tengo en la entrada de clock una llavecita que la puse a 1 y a 0. ¿Sí? Esto de acá hice un truquito que puse por acá arriba, miren. Un conector de 1 a veces 6, conector de 0 a masa para no andar cruzando tantos cables. Entonces, yo puedo poner 1 y 0 en la entrada de clock y en la entrada de dato puse un tren de pulso. Hay 0 y 1. Imagínense que yo tuviera un bus de datos, como el de la computadora, donde va pasando información todo el tiempo, ¿sí? Y yo necesito en un instante de tiempo específico guardar el dato. ¿Sí? Miren. Miren lo que está. Acá yo le puse que sea 1 y 0 con una frecuencia de 500 milihertz. O sea, cada 2 segundos va a ser 1 y 2 segundos va a ser 0. ¿Sí?
ese dato va pasando por el bus que está conectado a un montón de cosas diferentes. ¿Sí? Pero yo en un momento dado digo, bueno, voy a guardar el dato en este momento. ¿Sí? Fíjense que hice un pulso nomás acá, y ahora el dato ya está guardado, era 1 en ese momento. ¿Sí? Y voy a guardar, después de que ya hice algo con ese dato, lo voy a guardar en otro momento, voy a tratar de que sea 0 ahora. Listo, yo di un pulso acá y se guardó el 0 ahí. Y esto no va a cambiar por más que acá sí haya cambio. Esto lo estamos viendo en una velocidad que no parece muy útil para nada, ¿no? Pero este tipo de cosas funcionan en velocidades altísimas y ahí sí empieza a tener sentido. Entonces imagínense si yo en vez de tener un solo integrado como tengo acá, tuviera 1.000.000. Y le voy diciendo en algún momento que guarden cosas. Bueno, así funcionan, así empieza la lógica de cómo funcionan las memorias. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Usted ahí cuando está cambiando el estado de la salida Q, ¿eso constantemente envía unos y ceros o envía un 1 y un 0? Dependiendo de la salida. No sé Usted si dice me si, sentí. si acá sale un tren de datos, digamos, seriales. ¿Eso es lo que usted quiere preguntar? Claro. No. Hay un solo dato en cada instante de tiempo. No hay una tira. Por eso les digo que un solo 1 y un solo 0 no tienen mucho sentido, digamos, no tienen mucho impacto. Pero esto multiplicado por un montón de veces sí empieza a tener utilidad y sentido. Entonces acá necesitamos ver el básico, cómo funciona. De ahí en más, todo es mucho más grande que esto, digamos. ¿Sí? Hay o 1 o 0. Acá es un solo bit esto. Si yo me armara un array de estos con 8, bueno, ahí yo tengo para ir guardando un byte. ¿Sí? Eh, para eso se usa el tipo D, en realidad se usa para varias cosas. Las memorias modernas, digamos, las flash, están todas construidas internamente con memorias. ¿Sí? Con memorias NAND sobre todo, porque son más baratas de construir. ¿Sí? Con arreglos al estilo de lo que hay acá adentro que vimos recién. Pero bueno, eso es dato de color. Entonces, ¿para qué me sirve el tipo D? Para guardar un dato de la entrada hacia la salida. ¿Sí? Y a su vez tengo entrada de preset y entrada de clear para actuar sobre la salida sin interesarme qué diga el clock, ni qué diga el dato. ¿Sí? Yo puedo obligar a la salida que vaya 1 o que vaya 0. Y ahora llegamos a este biestable, que es con el que vamos a trabajar nosotros, que se llama biestable JK. ¿Y por qué lo vamos a usar nosotros? Porque dice, puede considerarse como el biestable universal. Dispone de 3 entradas síncronas, J y K para especificar la operación, y clock para disparar el biestable, y también con 2 entradas asíncronas, preset y clear, que también pueden aparecer como set y reset. Y por supuesto las 2 salidas complementarias. ¿Sí? ¿Y por qué nos dice que es el biestable universal? Porque este biestable, configurándolo de distintas maneras, puede actuar como cualquiera de los otros que vimos antes. ¿Sí? Tiene todos los modos de operación considerados. Por eso es el más versátil y el que le decimos universal. Fíjense, en este caso nos dice que el clock es por flanco de bajada. ¿Sí? Esto les repito, no es universal, hay de distintos tipos. Veamos qué sucede con este biestable. ¿Qué sucede y cómo sucede? Nos dice que yo tengo el modo de operación set asíncrono. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos con el preset? Igual que antes. Si yo pongo un 1 en preset, inmediatamente la salida se pone en 1. No me interesa qué dice clock, qué dice J, qué dice K. Para nada. Tengo el reset asíncrono, igual que en el anterior. Pongo un 1 en el clear, no me interesa lo que digan las entradas síncronas. Pone la salida en 0. ¿Sí? El estado prohibido, que son los 2 en 1. Y después tiene estos modos de operación de acá abajo, que son síncronos. Para que todos estos de acá funcionen, necesito sí o sí que las entradas asíncronas estén desactivadas, le digamos así, que estén en cero, porque si no,
siempre las entradas asíncronas tienen prioridad sobre las síncronas. ¿Sí? Porque supongamos que yo quisiera hacer esta función, ¿sí? Pero tengo el precio y el clear en 1. Si tengo un 1 en cualquiera de esos, fíjense acá, no tiene acción. Todo lo que es síncrono no tiene acción cuando estoy o preseteando o borrando. ¿Sí? Entonces, ese primer concepto importante. Y después, las cosas que van a hacer son mantenimiento, las dos en 0, ¿sí? Perdón, las dos, la J y la K en 0, cuando llega el flanco, lo que hay en la salida Q dice es lo mismo que había en Q en el tiempo n-1, o sea, antes de que llegara el pulso de clock. Llegó el pulso de clock y no hizo ningún cambio. Tiene en la salida lo mismo que había antes, ya fuera 0, si antes tenía un 0, ahora sigue teniendo un 0, si antes tenía un 1, ahora sigue teniendo un 1. Eso es lo que quiere decir el n-1 y después el n+1, todo esto, menos 1 y más 1 que vamos a empezar a usar, siempre representan lo que está de un lado o del otro del pulso de clock, que es el que tendría que realizar acciones. ¿Sí? Después nos dice que tengo el reset síncrono, que se hace con la K. Yo pongo un 1 en la K, un 0 en la J, y cuando llega el flanco, en este caso, pone un 0 en la salida. El set, que se hace con la J, pongo un 1 en la J, pongo un 0 en la K, y seteo, pongo un 1 en la salida. Y el conmutación, que yo pongo los dos en 1, en este caso no es prohibido, cuando llega el flanco dice que la salida tiene el complemento de lo que tenía antes del pulso de clock. ¿Sí? O sea, si yo tenía mi salida Q en 0, cuando llega el pulso de clock con J en 1, se pasa 1. Si tenía 1, se pasa 0. ¿Sí? Complementa la salida. ¿Sí? Y eso tendría más sentido si hubiéramos visto primero el que es tipo T, pero bueno. Esas son las funcionalidades. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco de qué trata eso. ¿Sí? Pero les voy a mostrar primero el tipo T, que es muy simple. El biestable tipo T se llama toggle. ¿Sí? No sé si lo dice acá. No. El toggle, ¿qué hace? Básicamente, tiene un pin de habilitación, que si el pin de habilitación está en 0, no sucede nada, digamos. Si el pin de habilitación está en 0, que son estos dos estados, por más que el T esté en 0 o en 1, la salida se mantiene. ¿Sí? Dice, la salida en n+1, o sea, después del pulso de clock, es lo mismo que la que hay ahora. Y después nos dice que cuando el enable, la habilitación esté en 1, lo que hace es que en la salida está el complemento de T. Si T es 0, perdón, si T es 0, la salida se mantiene, si T es 1, se complementa. ¿Sí? Eso es lo que hace. Se complementa. Cada vez que yo le dé un pulso, la salida va a cambiar al estado contrario. ¿Sí? Eso se usa para hacer contadores y otras cosas. Y fíjense, dice biestable T construido con un JK. Con el JK yo puedo construir un T, puedo construir un D, puedo construir un RS. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito eso. Todo eso que todavía no tiene tanto sentido, lo vamos a ir viendo ahora acá. Vamos a probar todo lo que nos decía ahí que esto hacía. ¿Sí? De hecho, vamos a poner... A ver cómo hacemos. No sé si... Poner por ahí abajo, a ver si... Ahí está. Vamos a probar todo esto. Ah, no copié los nombres. Ahí nos dice set y reset asíncrono. Vamos a hacer eso. ¿Sí? Primero que nada. Fíjense, yo tengo todo en 0. ¿Sí? Mi salida Q está en 0. El set lo pongo en 1
la salida se va a 1, aunque lo saque. ¿Sí? Esto con un pulso ya actúa y se queda. ¿Sí? El reset asíncrono hace lo contrario. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Pero lo que yo les decía ahí es, las entradas asíncronas tienen prioridad sobre las síncronas. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy una orden de set y la dejo ahí, yo hago lo que quiera hacer acá y le doy pulso de clock y lo que sea, no va a cambiar nada en la salida. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Set y reset son asíncronos y tienen prioridad sobre los síncronos. ¿Sí? Lo mismo pasa con esto. Yo doy pulso de clock y no sucede nada. ¿Sí? En realidad ahí no, tampoco sucedería, pero le damos con los dos 1, tampoco. ¿Sí? Entonces, set y reset síncronos, listo, prohibido, este no lo vamos a ver. Mantenimiento, me dice ahí. Si yo pongo los dos en 0, la salida, que ahora está en 0, se va a mantener. Bien, llega el pulso de clock. ¿Sí? En este caso, fíjense, es con flanco de subida, no de bajada. El integrado que lo encontré ahí. Miren, llega el pulso de clock y no pasa nada. ¿Sí? Esa es la de mantenimiento. Supongamos que la salida la obligamos a que se ponga en 1, la salida Q. Y ahora lo mismo. Tiene 0 y 0 en las entradas JK. Yo mando pulso de clock y no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo esta. Mantenimiento 0 y 0 se mantiene igual que antes que llegue el pulso de clock. ¿Sí? Veamos reset, que es la K. Pongo un 1 en la K, y esto después del pulso de clock, fíjense que ahora no pasó nada, llega el pulso, ¿sí? Flanco de subida, se pasó a 0. ¿Sí? Y ahora llegan más y sigue dándole la misma orden, ¿no? Si le sigue diciendo resetear, resetear, se va a mantener en 0. Ahí no va a pasar nada, digamos, nada nuevo. ¿Sí? Lo sacamos, ahora le decimos setea. Seteo síncrono. Llega el pulso de clock y setea la salida. ¿Sí? Por más que lleguen más pulsos de clock, sigue haciendo lo mismo. Por más que esto cambie, sigue haciendo lo mismo. ¿Sí? En realidad esto cambia, no importa, digamos, porque no hay pulso de clock. ¿Sí? Y la que nos queda entonces es decir, conmutación, las dos en 1, llega el pulso de clock, se cambia. Llega el pulso de clock, se cambia. ¿Sí? Va a ser el complemento todas las veces. ¿Sí? Eso es todo lo que hace el vía estable y que por ahora va a seguir no pareciendo mucho y no teniendo tanto sentido. Pero después eso lo vamos a usar para construir cosas que sí tengan sentido. ¿Sí? ¿Se entiende mejor, Nicolás? Bueno, me alegro. Eso es lo bueno que tienen las clases virtuales. Pues toda esta cuestión así animada no existía antes con las clases presenciales. Y lo aprendían igual, ¿eh? De alguna manera. Bien. A ver si dice algo más por acá que sea útil. Maestro, esclavo, todo esto no, todo esto no nos interesa. Diseño de circuitos secuenciales síncronos con flip-flop. ¿Sí? Y acá nos muestra unas cosas que está muy, muy críptica este apunte, digamos. Hasta acá, hasta el vía estable T nos interesa de algo. Ahora, nosotros para diseñar con el vía estable JK, a ver si lo dice acá y eso sí lo usamos, tabla de transición. Entrada, estado presente, estado futuro. No, porque acá me está poniendo algo de más. Les voy a mostrar en otro lado. Más fácil. Esperen un momento que tengo que borrar todo lo que ya tenía completo. Así lo podemos hacer desde cero.
momento, por favor. ¿Saben por qué lo estoy haciendo ahora? Porque pensé que nos iba a llevar más tiempo todo lo otro y no íbamos a llegar hasta aquí. Pero la verdad es que no era tanto. Bueno, mire, yo acá tengo una tabla de verdad con algunas cosas nuevas, pero tengo esto es lo que me interesa. Esto de acá se llama tabla de transición de biestable JK. ¿Sí? Y así, si ustedes ponen tabla de transición y JK, fíjense que acá está, hay un montón. Sí, en realidad la de JK siempre es la misma, ¿no? Pero la van a encontrar por todos lados, no es algo secreto ni nada que se le parezca. Eh, esta está un poquito más amigable porque está en español, así que lo que vamos a hacer es, a ver si lo puedo traer, donde lo puse acá arriba, copiar, lo vamos a dejar por acá abajo. Ajá. Ajá. Sí lo pego, pero voy a hacer la vieja y conocida. No, sí. Tabla de verdad dice ahí, pero en realidad es tabla de transición. Y lo que yo quiero que vean es de dónde sale esa tabla de transición. Poner esto por acá. Y vamos a poner esto por ahí. ¿Sí? Fíjense, analicemos un poquito la tabla de transición. Me dice que si J y K, perdón, no era esta, no era esta. No era esa porque esa es la de verdad. Esa básicamente es este pedazo de acá, digamos. La mira rápido y la que nosotros queremos es esta, pero no estaba en español. No la vi en español. Bueno, la vamos en inglés. La vamos en inglés. Ahora sí. ¿Qué me dice la tabla de transición? Dice estado presente, estado futuro, ¿sí? Y me dice qué necesito asegurar yo en las entradas J y K para que ese cambio se haga. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo voy a diseñar circuitos secuenciales que a medida que lleguen pulsos de clock, yo necesito que vaya haciendo justamente una secuencia. ¿Sí? Entonces yo necesito decirle, cuando llegue el pulso de clock, te va a ir a tal estado. ¿Sí? Al estado, lo que sea, ¿no? Supongamos que estamos haciendo un contador, ¿sí? Un contador de 3 bits para que cuente en BCD, digamos. Entonces va a empezar en 0, 0 y 0. ¿Sí? Va a haber 3 vías estables, cada uno va a tener un 0, 0, 0 y 0. Y nosotros le decimos, bueno, cuando llegue el pulso de clock, necesito que el vía estable que tiene el menos significativo pase a 1, para que sea 0, 0, 1. No sé si se entiende eso, miren como si estuviéramos acá. Yo voy a tener este valor, ¿sí? De hecho está hecho eso acá. Le digo, esto es QDT, esto es lo que está ahora.
Q de t más 1, o sea, luego de que llegue el pulso de clock, quiero que te vayas a 001. ¿Sí? Entonces, para eso, yo tengo un estado presente 0 y necesito un estado futuro 1 para el que se llama Q2 acá. Para los otros no. Para este está en 0 y necesito que después del clock siga en 0. Este está en 0, necesito que después siga en 0. Y este que está en 0 necesito que se vaya a 1. ¿Sí? Básicamente, las únicas posibilidades que tengo es que esté en 0 y que quiera que siga estando en 0. Que esté en 0 y que quiero que se vaya a 1. Que esté en 1 y quiero que se vaya a 0. O que esté en 1 y quiero que se mantenga en 1. Básicamente son las 4 cosas que pueden pasar en un biestable. ¿Sí? Entre ahora y el estado futuro, que es luego de que llegue el pulso de clock. ¿Sí? No sé qué tan fácil o tan difícil suena eso, digamos. Cuando veamos una animación lo van a entender un poco más, digamos, pero se entiende eso, ¿no? De que yo produzco estados en la entrada para que cuando llegue el pulso de clock, eso se pase a la salida. Ese es el concepto principal que tienen que tener, como vimos recién en el Proteus. ¿Sí? Nada más que después lo vamos a hacer con varios biestables para hacer cosas más interesantes que uno solo. Entonces, estas son las 4 cosas que yo puedo necesitar que haga mi biestable, y las entradas J y K me dice que si está en 0 y quiero que se quede en 0, necesito sí o sí asegurar un 0 en la J, en la K no me interesa que haya. Si está en 0 y necesito que se vaya a 1, necesito asegurar un 1 en la J, recuerden que la J es el set síncrono, no me interesa lo que haya en la K. Si tengo un 1 ahora y necesito que se vaya a 0, necesito asegurarle un 1 en la K, que recuerden que era el reset síncrono, no me interesa lo que haya en la J. Y si tengo un 1 y quiero que siga en 1, necesito asegurar un 0 en la K y no importa lo que haya en la J. Esto de acá es básicamente un post-análisis de esta tabla de verdad. ¿Sí? Fíjense. A ver cómo la encajan. Yo tengo un estado presente 0. Y necesito que luego siga con un estado presente 0. ¿Sí? ¿Dónde puede suceder eso? Acá y ahí. ¿Sí? O sea, si yo en mi salida tenía 0 y hago un reset, va a seguir estando en 0. Si yo en mi salida tenía 0 y hago un mantenimiento, va a seguir estando en 0. ¿Sí? Entonces, para que pase esto, en estas dos situaciones de acá, que es donde yo veo que si hay 0 va a seguir habiendo 0, me dice que la J acá es 0, la K acá, perdón, en las dos es 0, y la K puede ser 0 o puede ser 1, no me interesa. Por eso dice que la J tengo que asegurar un 0, la K no me interesa. ¿Sí? Me dice después que si yo tengo 0 y quiero que se vaya 1, tengo que poner sí o sí un 1 en la J. ¿Sí? En la J acá, fíjense. ¿Por qué? Porque esta setea. ¿Sí? O sea que si la salida estaba en 0 y yo le pongo J, la llevo a 1 sí o sí, porque estoy seteando. O si le digo que haga un cambio, ¿sí? También, perdón, si la salida estaba en 0 y yo le digo hacer la conmutación, también se va a 1, digamos. Entonces, en estas dos posibilidades puede dar 1 en la salida. ¿Sí? Entonces, para que eso suceda, yo le digo, aseguro la J, la K no me interesa que tenga. ¿Sí? No sé si se va viendo un poco eso, digamos. Son todas las posibilidades que hay acá, nada más que llevadas a lo que yo tengo y lo que necesito. Esto es el por qué lo hace, digamos. ¿Sí? Después vamos a ir viendo mejor los ejemplos, digamos. Después me dice que si yo tengo 1 y quiero ir a 0,
¿sí? No me interesa lo que haya en la J puede haber 0 o puede haber 1, ¿sí? Pero la K necesito un 1, ¿sí? En la K que haya un 1 puede ser esta de acá o puede ser esta de acá, ¿sí? En esta de acá, lo que estoy haciendo es reset, o sea que no interesa lo que había en la J y no interesa lo que había en la salida, yo voy a ir sí o sí a un 0 sobre la salida, ¿sí? Si había 1 y se quiere que se vaya a 0. Entonces, para que pase eso, o le hago un reset o le hago un complemento. ¿Sí? Si estaba en 1 y le hago un complemento, se va a 0 también. Entonces, en esas dos necesito que la K sea 1, la J no me interesa, porque o por esta condición o por esta condición voy a lograr que de 1 se vaya a 0. ¿Sí? Eso es lo importante acá, y es, los estados de salida dependen no solo de las entradas JK, sino del estado que tiene ahora. ¿Sí? O si yo ya estoy parado en un estado, del estado que tenía antes. Por eso yo les digo, si está la salida en tal lugar, dependiendo cómo ponga JK, a dónde se va a ir después. ¿Sí? Pero también depende de la salida, no solo de las entradas. Por eso fíjense que acá lo que me muestra como primer estado son las salidas. Si la salida está en 1 y yo necesito que se mantenga en 1, ¿sí? Me dice que no me interesa lo que haya en J, pero tiene que haber 0 en K. ¿Por qué? Porque o va a ser acá, que es mantenimiento, digamos, fíjense que la salida queda como estaba antes, que en este caso queremos que sea 1, o tengo que hacer un set que la obligo que se vaya a 1. ¿Sí? En cuyo caso la K siempre es 0, la J puede variar, digamos. Pero si yo aseguro un 0 en la K y tengo un 1 en la salida, me aseguro que siga teniendo un 1. De ahí nace la tabla de transición. ¿Sí? Lo importante es que de todo esto es que entiendan más o menos por qué todo esto sucede. En realidad esto es una tabla de verdad, ¿no? Es un comportamiento típico, pero que entiendan cómo leerla, ¿sí? Y después sí que se aprendan esta tabla, porque esta tabla es la que le va a determinar a ustedes cómo van a diseñar luego, ¿sí? Estado presente, ¿qué necesito yo que suceda después? Y ahora cuando la empecemos a aplicar en un diseño va a empezar a tener mucho más sentido, ¿sí? Esta la sacamos. Vamos a traer la que la habíamos relegado ahí abajo. Vamos a poner por acá arriba todo el resto y vamos a... que tengo acá? Uno... Bien. Lo que tenemos acá es lo siguiente. Este diagrama, digamos que es parecido al que estaba acá en el apunte, pero más amigable, me parece a mí. Fíjense. Esto de acá es menos amigable que esto. Este tipo de diagrama van a ser nuestro punto de partida para el diseño de los sistemas secuenciales con flip-flop JK. ¿Sí? Este diagrama nos dice de una manera muy simple cuál es la secuencia que queremos que se haga y en qué orden. ¿Sí? Acá dice que de este valor va a ir a este valor, de este valor va a ir a este valor, de este valor va a ir a este valor, de este valor va a ir a este valor, y ahí se cierra el círculo y se sigue ejecutando esa secuencia de manera infinita y para siempre. ¿Sí? Entonces, eso de ahí es lo primero que yo tengo que poner en mi tabla. ¿Qué sucede acá? Por ahora no le lleven el apunte de los colores. Yo tengo acá, voy a tener mi circuito que va a tener 3 salidas, Q0, Q1 y Q2. Esas 3 salidas podrían tomar cualquiera de estos valores, que es 2 a la n, es una tabla completa eso, digamos. Y yo lo que necesito hacer ahora es decirle, para cada una de esas combinaciones, ¿sí? ¿A cuál quiero que vaya después del pulso de clock? ¿Sí? Yo acá tengo mi combinación actual y cuál es la que quiero que sea el futuro de cada una de esas. Y eso es lo que me determina mi tabla de transición. El cómo es así. ¿Sí? Entonces, yo partiendo de esto sería un enunciado, digamos, me dice, hace una secuencia que haga estos valores, digamos. Eh, Vamos a hacer, a ver,
Vamos a hacer otra cosa, que va a resultar un poco más... no, vamos a hacer este, después hacemos la otra. Hacemos todo. No, no vamos a llegar hoy a hacer las dos, pero después vamos a hacer en otra clase. Pensaba en hacer un contador, digamos, que tenga todos los números ordenados de menor a mayor, pero para que no se quede en la idea que eso es lo único que se puede hacer, acá tenemos un circuito secuencial que hace básicamente esto y que no es nada en sí mismo, digamos. Entonces vamos a empezar desde este valor que me dice acá CI, que dice condición inicial. O sea, cuando el circuito se prenda va a empezar en valor 101, ¿sí? Y de ahí va a ir, cada vez que llega un pulso de clock, pasa este valor, llega un pulso de clock, pasa este valor, llega un pulso de clock, pasa este valor. ¿Sí? Son 3 bits de salida, por ende cada uno de esos bits, no hay forma de que no sea uno de estos completos, digamos, porque si ya vimos que tiene una sola salida, cada vía estable puede manejar uno solo de los bits. ¿Sí? Entonces, de izquierda a derecha le llamamos Q0, Q1 y Q2. ¿Sí? Bueno, vamos a agarrar condición inicial 101. Bueno, vamos a agarrar el valor 101, que es este de acá. ¿Y qué nos dice? Si yo ahora tengo en mi salida, ¿sí? Nos teletransportemos hasta ese momento directamente. Tengo 101 en la salida. Cuando llegue mi pulso de clock, ¿qué necesito que pase? Que este valor se convierta en este valor. ¿Sí? Eso es lo que me pide el enunciado. Que 101 se convierta en 111. Bueno, entonces yo le voy a decir que este estado, luego del pulso de clock, se va a convertir en 111. ¿Sí? ¿Se ve esa parte? Por ahora ese es el paso cero, lo más simple. El cómo ya lo vemos más adelante, pero empecemos a entender esto, el tiempo, el Q de T, ahora, T más 1, que es luego del pulso de clock. ¿Qué va a pasar cuando llegue el pulso de clock? Acá yo tengo que hacer la futurología de los biestables. ¿Sí? ¿Se va viendo eso? ¿Sí? Hasta ahí sí se entiende, profe. Bueno. Ahora, yo digo, bueno, si yo ahora tengo esta salida, 111, ¿sí? Si yo ahora digo, en el presente, yo ahora estoy en la salida 111, ¿sí? Ya se presentó este valor en las salidas de los biestables. ¿A qué valor tiene que ir cuando llegue el pulso de clock? Bueno, este valor, después del pulso de clock, tiene que ir a este valor, 001. ¿Sí? Correspondientemente cada uno. Bueno, 001. ¿Sí? De 111 va a 001. ¿Está ahí? Listo. Ya tenemos este paso dado, digamos. Y este paso dado. Ahora, cuando yo tenga este valor, necesito dar este paso para que llegue a 011. Entonces, cuando yo tenga mi salida 001, el estado de ahora, cuando llegue el pulso de clock, quiero que pase a ser 011. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando yo tenga este valor, para dar este paso, necesito que de 011 ahora, en el futuro sea 101. ¿Sí? Me voy a 011 ahora, y el futuro es 101. Y ahí ya se armó una secuencia, porque cuando yo diga, andate a 101, bueno, cuando llegue ahí va a decir, ahora estoy en 101. ¿A cuál voy después? A 111, listo, bueno. Cuando llegue ahí, ahora estoy en 111. ¿A cuál me voy? A 001. Bueno, cuando llego a 001, ¿a cuál me voy? A 011. Ah, bueno, llegué a 011 y así empieza de vuelta. ¿Sí? Ahí tengo una secuencia completa. ¿Sí? ¿Cómo? Todavía no lo vimos. Pero yo ya le dije, ya le di la orden, que para estos estados presentes, cada uno tiene asignado el futuro. Y como es un círculo que se conecta, digamos, listo, es una secuencia. De ahí va a seguir funcionando, digamos. Si yo agarrara, por ejemplo, agarrar el 001, ¿no? 001, y le pusiera acá que se vaya a 010, hagamos de cuenta. ¿Sí? ¿Esto qué va a pasar? Es como que esto lo conecté con otro lado y la secuencia se rompió, digamos, ya no es más una secuencia. ¿Sí? Entonces,
Para que el circuito sea secuencial, necesito que haya una vuelta completa, digamos, de todos valores posibles, una sola vez cada valor. ¿Sí? Vamos a ver. Tengo 001, 011, listo. Porque si yo agarrara ahora, por ejemplo, y le dijera que de 001 se fuera a 111, ¿sí? De este le estoy diciendo ahora que se vaya a este de acá, pero también había otra orden acá, digamos. O sea, este dice que vaya acá, y si este le digo que vaya acá, tampoco se puede, porque necesito una orden que sea inequívoca. ¿Sí? Entonces, otra de las normas es que todos los valores pueden estar una sola vez en la secuencia. Porque si no, la orden no es inequívoca. ¿Sí? Entonces, todos los valores pueden estar en la secuencia una sola vez. No se pueden repetir. ¿Sí? Y ahora yo podría empezar a diseñar con estos valores y nada más. Podría. Pero, como costumbre, lo que se hace es definir una condición de error. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo prendo el circuito, si arranca en alguno de estos valores, ya sabe lo que tiene que hacer en el futuro. Pero supongamos que por algún ruido eléctrico, Mario Pereira o lo que fuera, se pone en este valor el biestable. Y para este valor, cuando llega el pulso de clock, no hay una orden de a dónde tiene que ir. Por ende, se clava la secuencia y no funciona más. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente se hace es decir, bueno, voy a definir uno de los valores que sí existe dentro de la secuencia, que son los que están abajo en los circulitos, para que todos los valores que no son parte de la secuencia tengan por fuerza ir a ese valor. ¿Sí? Fíjense. Yo les dije, condición de inicio, eso lo vamos a ver después, que es lo que una cosa que yo hago externa para asegurar que el circuito se prenda con este número. ¿Sí? Pero si entre medio, por alguna causa X, se fue a cualquier valor que no sea uno de esos cuatro, yo le digo que la condición de error es esta. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Supongamos que entró un ruido y el circuito se fue a 000. Bueno, como está en ese valor y no tiene una orden de qué debe hacer, yo le digo, lo obligo a que vuelva adentro de la secuencia con la condición de error, que en este caso es 001. Bueno, vos te vas a ir a 001. ¿Sí? Él y todos los que no tienen estado futuro. Este también, a 001. Este también, 01. Y este también, 001. ¿Sí? Eso es condición de error. Vamos a decir los dos conceptos ahora. El de condición inicial todavía no lo vimos. Cómo funciona. ¿Sí? Pero condición inicial es un circuito externo que yo utilizo cuando tengo todos mis biestables para obligarlo a que cuando yo prendo mi fuente y lo alimento así desde que no tenía tensión hasta que se prende, y asegura que se ponga en algún valor que sea parte de la secuencia. ¿Sí? Porque si no yo lo prendo y podría entrar en cualquier valor, sea o no parte de la secuencia. Entonces condición de inicio es eso, un circuito externo que ya vamos a ver. Condición de error es lo que yo hago al momento de mi diseño, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos diseñando, para que todos los valores que no son parte de la secuencia tengan como estado futuro un valor que sí lo sea, para que se vuelva a encauzar dentro de la secuencia si es que se sale. ¿Sí? Por ahora lo dejemos ahí. ¿Sí? Hay otra forma de manejar la condición de error, pero esta es un poco más fácil. ¿Sí? ¿Por qué motivo se saldría, profe, de la secuencia? Porque hay un ruido eléctrico, por sobre todo por cuestiones de ruido, porque hubo una baja en la tensión y la fuente hizo cualquier cosa, y ustedes recuerden que en los circuitos digitales, cuando ustedes, por ejemplo, están alimentando con 5 voltios, dentro de la hoja de datos lo que les dice es, si ustedes alimentan con X tensión, supongamos 5 voltios, este circuito, y sobre todo los CMOS que son más permisivos, van a decir, bueno, si vos alimentás con 5, yo voy a tomar que desde 3,8 voltios hasta 5 es un 1. Te aseguro que yo lo tomo como un 1. Y desde 0 hasta 2 voltios te aseguro que tomo un 0.
pero desde el 2 hasta el 3,8 no te puedo asegurar nada. Eso funciona más o menos así en todos los circuitos digitales. ¿Sí? Entonces, si hubo un ruido eléctrico o hubo una fluctuación en la tensión de la fuente o lo que sea y entró en esa zona gris, se puede ir a un valor cualquiera que sea. ¿Sí? Entonces, puede pasar. Es poco probable, pero puede pasar. Entonces, si pasa, no queremos que nuestro circuito se salga de la secuencia y se quede trabado. Entonces, le decimos que todos los valores que no son parte de la secuencia vuelvan a la secuencia. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es esto, miren, vamos a ponerle condición de error, lo ponemos en rojo, y acá vamos a marcar cuáles son condición de error para que nos demos cuenta. Esta es la condición de error, esta es la condición de error. A ver, tengo 001, 011, 101, esta es condición de error, y 111, o sea que esta es condición de error. ¿Sí? El único que va a 001 de manera natural, ¿sí? el que va a 001 de manera natural es este, el de la secuencia. Todos los otros van por condición de error. No cambia nada en el diseño, ¿no? Pero los marco así en rojo para que nos demos cuenta por qué los pusimos ahí. ¿Sí? Entonces yo ahora tengo definida mi tabla de, para cualquier estado que tengan las salidas, cuál es el estado que yo quiero que tengan luego de que llegue el pulso de clock. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Para qué nos sirve? Todavía no lo vimos, pero eso es lo que acabamos de armar. Eso es lo primero que deben ir entendiendo. ¿Sí? Y ahora sí, para que esto suceda, como yo quiero que suceda, necesito manejar los biestables por sus entradas síncronas, como dice la tabla de transición. ¿Sí? Y acá hay que ir analizando bit por bit en todas. Q0, para esta combinación. Q0 es 0 ahora, y yo quiero que cuando llegue el pulso de clock siga siendo 0. Fíjense, acá yo lo puse en verde y le hice una flecha que yo analizo Q0 contra Q0. En el tiempo actual y en el tiempo futuro. ¿Sí? Ahora y después del pulso. Q0. Para esta combinación. Es 0 y después quiero que siga siendo 0. Para que eso suceda, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar por la duda para que se figuren cómo sería eso, ¿no? Eso después va a terminar siendo algo parecido a esto. ¿Sí? Voy a tener así, 3 integraditos, 3 biestables, ¿sí? Y este, supongamos, este se va a llamar Q0, este se va a llamar Q1 y este se va a llamar Q2. Y después cada uno, el que sea Q0, le vamos a llamar J0 y K0, J1 y K1, J2 y K2. Con esos 3 yo voy a diseñar todo mi circuito. A eso es lo que nos estamos refiriendo acá cuando le ponemos los subíndices. Entonces, todos los que son verdes corresponden a un biestable, lo que son azules al otro, y los que son amarillos al otro. ¿Sí? Todo esto les puedo asegurar que les va a quedar completamente claro cuando terminemos de diseñar uno y lo veamos funcionando. ¿Sí? Que vamos a ver si llegamos hoy. Entonces, yo tengo mi Q0, ahora está en 0. Y después del pulso quiero que siga siendo 0. Y la tabla de transición me dice que si vos ahora tenés 0 y querés que siga teniendo 0, en la J y en la K tenés que poner 0 y X. ¿Sí? O sea, en la J tenés que poner 0 y en la K tenés que poner X. ¿Sí? Estas dos, J y K, corresponden a Q0 también, digamos, ¿sí? Todo esto son parte del mismo integral. ¿Lo van viendo hasta ahí? ¿Tiene sentido? Hasta ahora es dato de la tabla de transición, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya lo vimos que viene de la tabla de verdad. Y esto, créanme que si lo diseñamos respetando todas las normas, después va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo que haga en nuestro diseño. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí cuáles son los que yo analicé? La X es porque en la tabla de transición ya vimos que viene una tabla de verdad que me dice que si yo tengo 0 en la salida y quiero que después del clock siga habiendo 0, tengo que asegurar un 0 en J. En K no me interesa lo que haya. Porque mientras que haya un 0 en J, si la salida es 0, va a seguir siendo 0.
¿Sí? ¿Por qué la X? Porque yo, si dijera 0 o 1, me da lo mismo, pero la X después la uso para agrandar los grupos. ¿Sí? X quiere decir no interesa. Lo que yo necesito asegurar para esa cuestión particular es el 0 en la J. Ahora, me dice que en Q1 yo tengo 0 y necesito estado futuro 0. Lo mismo que recién. Entonces, para J1 y K1 en esa combinación, lo mismo necesito 0 y X. ¿De acuerdo? 0, X. Ahora, para Q2 tengo 0 y quiero que después que llegue el clock, el pulso de clock, se vaya a 1. Bueno, entonces tengo 0 ahora, necesito que se vaya a 1. 1 en la J, no me interesa la K. ¿Sí? 1 en la J, no me interesa la K. Y eso de ahí más es igual y mecánico para todos los bits que hay en esa tabla. Necesito asegurar los estados en J y K para cada una de estas combinaciones, ¿sí? Para que luego del clock vaya a donde yo quiero que vaya por diseño. ¿Sí? Así se completa esta tabla. Veamos el que sigue. Acá tengo Q0 está en 0, necesito que en el próximo, después del clock siga en 0. Bueno, si ya vimos que para 0 y después 0 es 0x, 0x, listo. Para el Q1 tengo 0 y quiero que se vaya a 1. ¿Sí? De 0 para 1 necesito 1 y x en JK. 1 y x. Para el Q2 tengo 1 y necesito que siga en 1. Bueno, si está en 1 y necesito que siga en 1, x y 0. ¿Sí? X y 0. Y así sucesivamente todos los otros. ¿Sí? Este está en 0, quiero que se mantenga en 0. 0, x. Este está en 1 y quiero que se vaya a 0. X, 1. Este está en 0 y quiero que se vaya a 1. 1, X. ¿Lo van viendo eso? De ahí en más es todo igual, ¿no? La regla es esa y se aplica un montón de veces la misma. ¿Cómo? Con la tabla de transición. Pero siempre nos vamos a guiar por esa tabla. Sí, la tabla de transición es la Biblia de nuestro diseño con JK. ¿Sí? Listo, a ver si se va entendiendo perfecto. Bien. Completamos el resto. Tengo 0, quiero que se vaya a 1. 1, X. Tengo 1 y acá tengo 1 y quiero que se vaya a 0. X, 1. Tengo 1 y quiero que siga en 1. X, 0. Ahora, como para que desarmemos en la cabeza, voy a analizar de arriba para abajo ahora. Este 1 con este 0. Tengo 1 y 0, tengo X, 1. El de abajo dice 1 y se va a 1. X, 0. El de abajo dice 1 y 0, X, 1. Y el último de 1 a 0, X, 1. Ahora el Q1 tengo acá 0 y se mantiene en 0, 0, X. El de abajo es 0 y va a 1, 1, 1, X. El que sigue es 1 y se va a 0, X, 1. El otro es 1 y se va a 0, X, X, 1. Y ahora analizo los Q2. Ven que no hay una sola forma de hacerlo, simplemente que yo tengo que asegurarme de coincidir lo que estoy haciendo, que tenga sentido, digamos. El Q2 es 0 y se va a 1. Es 1x. 1 y se queda en 1. X, 0. 0 y se va a 1. 1x. 1 y se queda en 1. X, 0. ¿Están de acuerdo ahí? ¿No le erren nada?
Ahora, ¿qué sucede? Esto, toda esta parte pasa a ser una cuestión interna, ¿sí? Yo ahora voy a analizar mi estado actual con lo que necesito que se realimenten las entradas, ¿sí? Y con eso voy a armar los Carnot, ¿sí? Fíjense, para armar mis Carnot yo voy a hacer de cuenta de que esta tabla no va más, ¿sí? Lo voy a poner a ocultar ahí. Entonces, esto coincide con esto, para mis Carnot. Y acá yo ya tengo mis Carnot armados. Vamos a controlar por las dudas que estén bien. Pero fíjense, para 0, 0 y 0, Q0, 1 y 2, yo tengo el 0 abajo, el 1 y el 2. O sea que esto es 0, 0, 0, 0, 0, 1. O sea, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 el orden llenado. ¿Sí? Entonces tengo 0, 0, 0, 1, que son estos 4, y después 4X, que son esas 4. Esto no lo vamos a hacer tan lento porque ya vimos cómo es Carnot, digamos, ya hicimos unos cuantos. Y si debieran haber hecho el TP1 ya lo tienen súper claro. El Carnot para K0 me dice X, 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 y después me dice 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Está muy bien. J1, 0, 1, X, X, 0, 1, X, X. De vuelta lo mismo, 0, 1, X, X. K1, XX11, 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 XX11. Después, J2, 1X, 1X, tengo 1X, 1X. No sé si voy marcando muy rápido, si se alcanza a ver en el video. 1X, 1X de vuelta. 1X, 1X. Después K2 me dice X0, 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 X0. De vuelta lo mismo, X0, X0. ¿Sí? Ya vimos cómo se llenan los Carnot y toda la cuestión, ¿no? Bien, tenemos ahí nuestros Carnot. Necesitamos entonces ahora agrupar y sacar funciones. Esto es lo mismo que antes, digamos. Tiene todas las mismas reglas, funciona todo de la misma manera. Yo voy entonces a hacer, en este de acá, ¿cuántos grupos tengo que armar? Enzo dice 2 grupos. Uno de 4 y uno de 2, dice Enzo. ¿Alguien más? ¿Quién está de acuerdo con Enzo? ¿Quién no está de acuerdo? Ahí está. Solo uno de 2, sí señor. Enzo ya solo se dio cuenta. El resto son 28. Los otros 27. ¿Ven por qué les dijimos que era importante hacer el TP1, no? Un solo grupo de 2. Sí señor. Estos dos de acá. ¿Por qué? Porque hacer un grupo con estos 4X no me sirve para nada. Me agrega un término a la función que no lo necesito. Entonces, para este grupo de acá, yo tengo mi Q0 que cambia porque acá vale 0 y acá vale 1. Y mis Q1 y Q2 que no cambian porque valen 1 y 1 en los dos lugares. Entonces acá J0 vale Q1 por Q2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ahí? ¿Me siguen? Vamos a hacer K0. Acá hay uno que es fácil, este de A4. No lo puedo agrandar porque tengo este 0 ahí, digamos. Ahí tenemos un grupo de 4. ¿Y qué otro grupo puedo armar? Puedo armar acá uno de 2. ¿De acuerdo o no?
Nicolás dice otro de 4. Sí, señor. Si yo agrupo estos dos de acá con los dos de la otra punta, achico el término. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agrupar estos dos de acá. Bueno, nunca derecho. Con esos dos de ahí. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos el grupo azul. En el grupo azul, si tenemos lo de arriba y lo de abajo, ya sabemos que la Q0 cambió sí o sí. ¿Sí? Y entre esta y esta, ¿cuál es la que no cambia? Q1, sí señor. Q1, ¿negado o sin negar? Sin negar, exactamente, porque es 1. Más. Nuestro otro grupo ahora, también vemos que agrupa la fila de arriba con la fila de abajo, por ende Q0 ya está eliminado, y agrupa esta columna con esta columna. ¿Cuál no cambia? Q2 sin negar, dice alguien. Q2 negado, dice alguien más. Ah, bien. Fíjense, el de la izquierda, que es Q1, acá vale 0 y ahí vale 1. Por ende cambio. Y el de la derecha, que es Q2, vale 0 y acá también vale 0. Como las dos son 0, es Q2 negada. Perdón, Q2 negada. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo? Supongo que habrán hecho ejercicios de Carnot, digamos, y me están siguiendo acá. Si no los han hecho, ya lamentablemente no puedo hacer mucho por ustedes si no han hecho ningún Carnot y no saben de qué estoy hablando. Bien, hagamos J1. ¿Qué grupo puedo hacer ahí? Enzo dice un grupo de 2 acá. ¿El resto? ¿Están de acuerdo? ¿O conviene más de 4? Esa pregunta me la tendrían que saber responder ustedes a esta altura. ¿Cuál conviene más? Conviene más de 4. ¿Por qué? ¿Por qué conviene el grupo más grande? Eso es conceptual. Bien, me quedan menos variables en el término. Sí, señor. Achico los términos. Si yo pusiera un grupo de A2, me queda un término de 2 variables. Si lo agrupo de 4, me queda un término de una sola variable. Para este caso, digamos, ¿no? Si yo agrupo de uno solo, me quedan todas las variables. En este caso son 3. Si agrupo al doble, me quedan 2 variables. Si agrupo así, me queda una variable. ¿Sí? ¿Y esa variable cuál es? Ya sabemos. Si está esta fila y esta fila, ya se fue Q0. Me quedan estas dos ahora. Q1 vale 0 y vale 1, por ende se fue. Me queda Q2. Q2 sin negar. Q2 sin negar porque vale 1. ¿Sí? Nicolás dice 2 grupos de 4 se forman ahí. O sea, usted dice agrupar estas 4. A ver, el resto, eso también es una cuestión de concepto. Ese grupo, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Hace que no ande? ¿No hace que no ande? ¿Qué sucede con ese grupo? Si yo hago no hace falta, ahí está. Esa es la respuesta absoluta. No hace falta, porque agrupar X solas no me suma nada y me agrega un término que no me hace falta. ¿Funciona? Sí funciona, pero no me hace falta. ¿Sí? Recuerden, las X son comodines. Las que yo necesito que sean 1, que me sirven, como esas, las hago 1. Las que no, las ignoro. Valen 0. ¿Sí? Veamos K1. ¿Qué agrupo en K1? Bien.
Si me hubieran dicho el grupo de estos 4-1, también hubiera estado bien, pero me gusta que se hayan dado cuenta, porque no sé si lo han hecho en los otros trabajos. Agrupo las 8, es lo que más me conviene. Yo les dije, si agrupo de a 1, me quedan todas las variables del término. Si agrupo de 2, todas menos 1, se me quedan 2. Si agrupo así, me queda 1, y si agrupo así, me queda ninguna. Básicamente, K1 es igual a ¿qué? A 1, exactamente. La entrada K1 la voy a poner a BSC y se acabó, porque siempre tiene un 1. No necesita más que un 1 todo el tiempo. Entonces ahí no va ninguna compuerta, no va nada. ¿Sí? Me sale re barato. Vamos a J2. ¿Qué sucede con J2? Lo mismo. Lo mismo que recién. Agrupo todas. Y J2 vale 1. ¿Y en K2 qué sucede? No puedo agrupar todas porque los grupos con 0 no van. Lo que hago acá es no agrupar nada. Y K2 vale 0 a masa. Y listo. Bueno, ahí tengo todas mis funciones. Lo armemos, a ver si funciona. ¿Qué les parece? Vamos a sacar todo esto que no va, sacar esto. Esto no. Eh, todo esto. Vamos a echar por allá. Lo primero que vamos a hacer en este caso es ponerle masa a todas las entradas asíncronas, como para que no nos molesten en la operación. Después la vamos a tener que usar, pero ya vamos a ver cómo y para qué. Listo. Ahí yo tengo mis 3 biestables con las entradas asíncronas a masa. ¿Sí? Vamos a llamarle Q0. Me deja el... A ver cómo le vamos a poner unas etiquetitas de texto acá. Q0 le vamos a para que nos quede un poco más fácil, ¿no? Q1, Q2, para que sepamos cuál es cuál. Q2 va a ser este de acá. Q0 va a ser el de arriba. Q1 va a ser el del medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá todos me dicen Q y no me dicen nada más. En mi diseño yo les pongo 0, 1 y 2. Por ende, si esto es Q0, este es Q0 negado, este es J0, este es K0, ¿no? Y lo mismo para los 1, lo mismo para los 2. ¿Eso lo ven? Eso ya es una cuestión de cómo yo los voy nombrando para que respeten a lo que diseñamos acá, digamos. Me dice que la entrada J0, ¿sí? J0 una entrada, va a venir realimentada de las salidas Q1 por Q2. ¿Sí? Para que eso suceda, yo tengo que poner una compuerta AND. A ver cómo lo ordenamos a esto para que después no quede un lío. Acá, si nosotros tuviéramos, acá hay poquitas compuertas, pero si tuviéramos muchas, también nos conviene hacer acá unas líneas de bus, digamos, donde les ponga Q0, Q1 y Q2 y todas las negadas, digamos, en línea como hacíamos antes en la entrada, y después le voy poniendo las compuertas más allá, digamos, y le voy poniendo etiqueta para que vuelva para acá. Pero este
Lo vamos a hacer bien eléctrico, aunque sea un poco lío, para que vean bien por qué. Me dice que J0 es Q1 por Q2. Y ahí ya conecté mal. Saco de ahí. Lo voy a traer un poco más acá. Por ahí. Entonces, Q1 por Q2. ¿Sí? Y eso es lo que va a J0. ¿Se acuerdan que habíamos visto el diagrama de que las salidas se realimentaban hacia las entradas? Bueno, esto es el cómo. Ahí ya tenemos J0 conectado y configurado. K0 me dice que es Q1 más Q2 negado. ¿Lo ven ahí? Q1 más Q2 negado. Entonces vamos a agarrar una OR. Estoy poniendo con puertas genéricas, ¿no? Dijimos K0. Vamos a poner por acá. Es Q1 más Q2 negado. Saco el Q1 de por acá. El Q2 negado ya lo tengo acá. Por eso, para yo no andar poniendo not, ya tengo todas las entradas complementadas para cuando me hacen falta. Q2 negado. ¿Sí? Y eso ahora, esperen que vamos a mover un poquito todo. Ahora esto. Ahí está, al casero. Ahora, J1 me dice que es igual a Q2. Bueno, ese es más fácil. J1 lo voy a traer por acá, Q2, directamente. Así de fácil. J1 a Q2. Después, el K1 me dice que es igual a 1. Bueno, también es fácil. Pongo SC. Listo. Ahora, el J2 igual a 1 también. Pongo ahí otro SC. Y el K2 igual a 0. Listo. Hasta ahí yo tengo, miren que me llevo 2 compuertas nomás, los próximos van a llevar muchas más. Yo ahí ya configuré entonces estos 3 biestables para que a medida que lleguen los pulsos de clock, que sí tienen que ser iguales para los 3, para que cambien al mismo tiempo y sobre la misma, para el mismo sincronismo, para que vayan haciendo esta secuencia. Uy, ¿qué le hice a mi secuencia? ¿Cuándo y cómo? A ver si empiezo a deshacer a dónde voy a llegar. A ningún lado. No sé en qué momento. Ah, porque oculté todo lo que estaba acá. Y bueno, tiene sus problemitas el Excel. Los dos tenemos oculto. Listo, todo volvió a la normalidad. Crisis evitada. Dijimos, vamos a hacer esta secuencia. Eso ya está. ¿Sí? Lo que necesito ahora es decirles que puse un clock. ¿Sí? A ese clock lo vamos a hacer con nos vamos a ir a buscar una de las llavecitas 0 y 1 que armé por acá. Esto. Listo. Nos lo vamos a llevar. No. Lo vamos a traer por acá. Acá los clock son todos lo mismo.
¿Saben? Las tres entradas de clock van a la misma señal de clock para que todos actúen al mismo tiempo. ¿Sí? Y le vamos a poner unos LED. Vamos a poner los tres por acá. Vamos a poner... así, como para que tengan mejor así de costado. Por ahí. Listo. ¿Cuáles son las salidas de mi circuito? Las Q. Siempre las Q, aunque realimenten y todo son las Q. En este caso, bueno, esta no tiene nada, este es fácil, ¿no? Q0 lo pongo ahí. Pongo así. Después Q1 también. Q1 la sacamos de este nodo que ya tengo hecho. Lo ponemos ahí. Y Q2 la sacamos de este otro nodo que ya tengo hecho. Todo este dibujo queda hecho un lío, ¿no? Hay una forma más fácil de dibujarlo, pero acá lo vamos haciendo sin usar las etiquetas para que vean bien cómo viene la mano. ¿Sí? Resistor. Eh, 220. Y más. Bien. Estos LED van a ser Q0, Q1 y Q2. Vamos a ponerle... Vamos a poner el nombre ahí al lado, cosa que sepamos de qué estamos hablando. Q0, Q1 y Q2. Bueno, hagamos la primera prueba a ver si todo esto funciona o les mentí descaradamente. Hacer un zoom por acá. Profe, no importa que los Q negados no vayan a ningún lado. No, los Q negados están ahí porque me sirven, digamos, porque me sirven para hacer las realimentaciones, pero fíjense, yo acá, mi diseño es sobre los Q. Recuerden bien eso, es sobre los Q mi diseño. Después, Q negado se haría lo que yo antes usaba como una entrada con una llave y que salía directo a la normal y le salía con una NOT la que era negada. En este caso, los vías estables ya vienen preparados para eso y traen el complemento ahí como ayuda, digamos. Pero mi salida siempre va sobre la Q, porque es sobre la que yo diseñé para que haga esto. ¿Sí? Bien, ahí todo empezó, están las 3 en 0, lo cual está fuera de la secuencia, por ende, cuando llegue acá está fuera de la secuencia porque yo no le puse la condición de inicio todavía, ¿no? Entonces los 3 empezaron en 0. Cuando llegue el pulso de clock debería ir acá y debería encauzarse en la secuencia. Fíjense, 0, 0, 1. Ahí tenemos 0, 0, 1. ¿Sí? Miremoslo acá, que no es fácil ahora. Está acá, en 0, 0, 1. Cuando llegue el próximo pulso de clock tendría que ir a 0, 1, 1. Veamos si lo hace. Lo hizo. ¿Sí? 0, 1, 1. Acá yo estoy haciendo un clock manual, ¿no? De acá tendría que ir a 1, 0, 1. Veamos si lo hace. 1, 0, 1. ¿Sí? De ahí tendría que ir a 1, 1, 1. 1, 1, 1.
Y de ahí tendría que volver a 001. 001. ¿Sí? Ven que el 000 que apareció al principio no va a aparecer más, ahora se encauzó dentro de la secuencia y va a seguir haciendo eso siempre. Eso es un circuito secuencial. Diseñado de principio a fin. Después, este resulta que es el primero y es bastante fácil, ¿no? Pero qué lindo cuando sale. Sí, señor, sí, sí. Ustedes no crean para nada que yo soy un experto en Proteo y por ahí, bueno, como ya pasó la otra vez, que me abandonó el Proteo y hizo lo que quiso, bueno, hoy me acompaña. Eso es lo primero que hay que comprender. Lo vamos a dejar ahí, después vamos a ver cómo hacemos la condición de inicio, ¿sí? Que en realidad es un circuito que estaba por ahí atrás. Pero ahora nos llevemos eso. ¿Sí? ¿De dónde empezamos? En este caso empezamos de un diagrama de burbujas que le llamamos, ¿sí? Que nos enuncia cuál es la secuencia que quiere que hagamos, ¿sí? Nos dice una condición de inicio, que eso queda pendiente, nos dice una condición de error, que en este caso la tratamos obligando a que todos los valores que no son parte de la secuencia se vayan a este valor que sí es parte de la secuencia. Con eso hicimos un análisis de todas las posibilidades que podría haber en las salidas, a dónde quiero que ellos se vayan, a dónde yo quiero que vayan luego del pulso de clock, qué necesito en las entradas J y K en cada una de esas posibilidades para que eso suceda. Hicimos Carnot, agrupamos, sacamos funciones, construimos realimentando de las salidas hacia las entradas para cada uno de los estados, y listo. Si ustedes agarran esta simulación y empiezan a ver, cuando diga 1, 1 y 1, se van a fijar, por ejemplo, que Q0, que ahora está en 1, ¿sí? Q0 acá está en 1, y yo quiero que se vaya a 0. Para que vaya de 1 a 0, necesito o hacer un reset o un toggle, cualquiera de las dos. ¿Sí? Y acá le estoy diciendo que K0 sea 1. La otra no me interesa, porque con este va a ser un reset y si los dos son 1 va a ser un toggle. Cualquiera de los dos me va a hacer que el 1 se convierta en un 0. Miren lo que hay. Hay 1 y hay 1. Cuando llegue un pulso de clock acá, si la salida es 1 y los dos tienen 1, va a ser un toggle. Fíjense, se fue a 0. ¿Sí? Esos son los estados internos. ¿De acuerdo? Claro, después el profe nos juzga con su vara alta y cuando no funciona la primera estamos cargados. No entendí nada de lo que quiso decir Luciano, pero nosotros no pretendemos jamás que las cosas les funcionen de primera, ¿eh? Solamente que sepan llegar a que les funcione. ¿Sí? Que sepan resolver. Y que entiendan por qué. Bien, dudas, consultas, sugerencias. Después vamos a hacer otros diseños más interesantes, más complejos. Pero esto que pudimos hacer por suerte de principio a fin es el concepto de para qué usamos los biestables, de cómo funciona y cómo hacemos que funcione un circuito secuencial. ¿Sí? Ahí tenemos una secuencia infinita automática. Lo único que nosotros hacemos acá es darle pulso de clock. Y acá le damos pulso. Si queremos le ponemos le ponemos un clock y eso se hace solo. ¿Sí? Los biestables van adentro de integrado como los otros que han visto y tienen alimentación. Todo lo que van a ver acá tiene alimentación, nada más que no se muestra porque se da por entendido. Esto que se llama 4027, si ustedes ponen acá y le preguntan, le dicen pines escondidos, los dos de alimentación, ¿sí? Y le pueden decir que los muestre también, digamos. Pero sí. Después si quieren busquen en Google. Sí lo tengo acá. Pueden buscar si quieren
40-27. ¿Sí? Flip-flop JK dual, o sea que adentro de un integrado vienen dos flip-flop completos, con todos sus pines y demás. ¿Ven? Ahí está. Y fíjense que acá le llama incluso de JKCP le llama el clock, SD le llama el preset, CD le llama el clear. ¿Sí? Tienen dos adentro. Acá, bueno, acá les muestra cómo están hechos y demás. Y acá, fíjense, ¿ven? Masa, PCC. La mayoría de las veces, no le voy a decir siempre, porque hay algunas veces muy particulares que no, pero la mayoría en el fin del primer lado está la masa, en el fin del segundo lado está la alimentación. Después vamos a hablar más sobre el integrado que vamos a usar y toda la cuestión. Pero bueno, fue la introducción a diseño secuencial y vamos a hacer por lo menos 2 o 3 más, porque van a ir aumentando en complejidad y en algunos conceptos. Pero de eso tratan. Si no hay más dudas, preguntas o sugerencias, terminamos por hoy y el lunes tenemos laboratorio. Seguiremos con la teoría el jueves que viene. Gracias, Nicolás. Bueno, buenas noches. Nos vemos el lunes No, hombre, en materia. Buenas noches. Bien. Hasta luego. Gracias, Mario. Gracias, Facundo. A ver, son las -5. Sí, a las y 20. 8:20 Mecatron. Hasta luego. Que anden bien.